Amén, conociendo al Espíritu Santo. Sí, y en estas prédicas hemos aprendido que el Espíritu Santo cómo obra en nosotros, ¿no? Que decíamos que era el Espíritu Santo. Hemos aprendido que nos acompaña. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos consuela, nos provee, ¿sí? Todo eso y muchas cosas más, ¿no? Todo eso hace, pero hay un pero, ¿sí? Hay un pero. Recuerden que el Espíritu Santo hace todo esto, pero depende de nosotros, ¿sí? Depende de nosotros si permitimos que Él obre de esta manera en nuestras vidas o no, ¿sí? El Espíritu Santo no hace estas obras de manera violenta, es decir, no coge y automáticamente dice así voy a hacer contigo y pim, 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 pim. No, el Espíritu Santo, recuerden que nuestro Dios nos ha dado libre albedrío, nuestro Dios nos ha dado decisiones y voluntades propias a cada uno de nosotros. Entonces, y Él, como es un Dios tan poderoso, tan misericordioso y tan glorioso, y nos ama tanto, que ha decidido que depende de nosotros para hacer su obra en nuestras vidas, es decir, de nuestra actitud, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Es decir, cuando nosotros disponemos nuestro corazón hacia Dios, hacia que queremos que Él obre en nuestras vidas, entonces es cuando Él va a obrar, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Todas las obras buenas que hemos visto que Él hace en nosotros, pero si nosotros no disponemos nuestro corazón, no disponemos nuestra actitud de volvernos hacia Dios, no va a poder obrar, no le vamos a permitir obrar a nuestro Espíritu Santo en nuestras vidas. Él no va a poder hacer esto. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe, ¿no?, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios. También él escribe, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Esto qué quiere decir entonces? ¿Que tal vez nuestra naturaleza es más poderosa que el Espíritu Santo? No, todos sabemos que el Espíritu Santo es poderoso, ¿sí? Es poderoso porque es el mismo Dios. Pero ¿qué sucede aquí entonces? Lo que sucede es que nuestras acciones pecaminosas son las que anulan al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Y cuando en nuestras vidas, cuando en la vida de los hijos de Dios hay una acción pecaminosa, entonces el Espíritu Santo no puede actuar en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy entonces. Vamos a ver por qué sucede esto, por qué el Espíritu Santo no puede obrar o muchas veces no le permitimos obrar en nuestras vidas. Miren, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Ahí leemos y vamos a ver la contrariedad que hay y la oposición que hay entre el yo, entre nuestra naturaleza y el Espíritu Santo. Ahí leemos, yo lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Así que los que la tengan en Reina Valera a lo mejor suena un poco diferente o en otra versión, pero el propósito es el mismo. Recuerden que las traducciones a lo mejor suenan diferente, pero siempre el propósito de lo que Dios quiere enseñarnos es el mismo. Amén. Y dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Versículo 19. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros.
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es decir que aquí está diciendo el apóstol todo esto que les escribo, pero hay mucho más que podría escribirles, pero quiero decirles otra cosa. Por eso él termina diciendo aquí en este versículo y muchas cosas más parecidas, ¿no? Dice, y permítanme, continuamos en el versículo 21, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, versículo 22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Amén. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. ¿Sí? Antes quería rogarles, por favor, a mí me perdonan que yo me he quitado la mascarilla acá, pero cada uno de ustedes, por favor, no se quite la mascarilla. Recuerde que estamos en un lugar cerrado y pues bueno, Sanidad siempre recomienda en lugares cerrados todavía llevar la mascarilla puesta. Amén. Así que haga ese esfuerzo. Gracias, hermanos. Entonces vemos aquí que la palabra hemos leído que el fruto del Espíritu Santo, el fruto que Él nos da para nuestras vidas es bueno. Por eso aquí en el versículo 16 nos recomienda y nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. ¿Por qué? Porque su fruto es bueno y de edificación para nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, si nosotros anhelamos tener las cualidades, las características del Espíritu Santo de Dios, lo que nos nombra allí en el versículo 22 y el versículo 23, entonces si nosotros tenemos ese anhelo, vamos a saber que el Espíritu Santo nos está guiando, ¿sí? Pero más sin embargo también debemos de tener cuidado de no actuar o no confundir nuestros sentimientos con los deseos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Muchas veces puede haber confusión y nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra carne, de nuestra naturaleza, y a veces es confundido como que el Espíritu Santo quiere actuar así. Porque la guía del Espíritu Santo implica en el deseo de escuchar siempre su dirección y de obedecer la palabra del Señor y de ser sensibles al discernimiento de la palabra de Dios, al discernimiento de los deseos que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos buscar siempre, como dice aquí, nos aconseja el versículo, ser guiados siempre como hijos de Dios por el Espíritu Santo de Dios. Que en todo tiempo nos guíe el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y así la palabra, el Evangelio de Jesucristo estará en nuestra mente y nuestra mente estará llena de la palabra de Dios y no habrá lugar para, como dice aquí, los malos pensamientos, las malas obras, ¿sí? Nuestra mente será saturada de la palabra de Dios y eso va a ser mejor para cada uno de nosotros. Y así el amor de Dios, ¿sí?, motivará nuestras acciones a través de ¿cómo? Del poder del Espíritu Santo, para nosotros poder seguir adelante. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a controlar esos deseos, ¿sí?, egoístas que tenemos por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, eso que es de manera automática. Porque así dice aquí en el versículo 17 que hemos leído, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente contrario a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que hagamos, ¿sí? Esa naturaleza nuestra, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa naturaleza pecaminosa? O la Reina Valera lo traduce también como la carne, las obras de la carne.
¿Qué es? Sea la naturaleza pecaminosa o la carne, se refiere a nuestro corazón, a nuestras emociones, es decir, a ese yo interior que usted y yo llevamos por dentro. A ese yo se está refiriendo, a esas acciones, al corazón, las emociones. Y mire lo que dice Proverbios 4:23: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, dice en esta versión. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determinará el rumbo de tu vida. ¿Quién determina el rumbo de tu vida? El corazón. Por eso aquí aconseja, ¿no? La Reina Valera dice: guarda tu corazón, es decir, guarda de que no sea contaminado de lo que no te edifica. Porque del corazón, ahí en Proverbios, en la Reina Valera, en este mismo versículo también dice: de él mana la vida. Entonces no tiene que nuestro corazón ser contaminado. Pero hay otra cosa que tenemos que poner atención, que la Biblia también nos dice que nuestro corazón es ¿qué? Engañoso. ¿Se da cuenta? Usted tiene un órgano que es engañoso. Y mire lo que dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay, ¿sí? Y extremadamente perverso. El corazón. Ahora termina diciendo el versículo: ¿quién realmente sabe qué tan malo es? La Reina Valera dice: ¿quién podrá conocerlo? Nadie. Nadie en la tierra. Sí, pero sin embargo nos encontramos con personas que dicen: es que yo sé lo que soy, es que yo sé lo que hay dentro de mí, es que yo me conozco. Pero aquí la palabra dice: no, nadie se conoce, es engañoso. Por eso si no, ¿cómo nos explicamos nosotros de que un día nos encontramos con una persona y está todo bien, todo cool, como dice ahora la juventud, y al otro día lo encuentra y ya no quiere ni saludarlo ni hablarle siquiera? Es porque el corazón es engañoso. ¿Sí? El corazón es engañoso. Pero hay un ser que lo conoce. El versículo 10 de este mismo capítulo 17 de Jeremías, el versículo 10 dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa. ¿Quién entonces conoce el corazón? Nuestro Creador. Nuestro Dios es el que conoce, y Él dice que examina las intenciones del corazón secretas. ¿Para quién? Para nosotros. Nosotros no sabemos cómo va a actuar, cómo nos va a llevar a actuar nuestro corazón, pero Dios sí lo sabe. Tal es así que por eso creo el salmista David le pidió a Dios: examina, Señor, mi corazón, ¿sí? Y si hay perversidad, que lo limpie y que me guíe por el camino de la salvación. El salmista no quería que su corazón determine su vida, sino ¿quién? Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar también, que no nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras emociones determinen el rumbo de nuestra vida, sino nuestro Señor, porque Él nos conoce. Y por eso el Señor Jesús nos enseñó así en Marcos capítulo 7 versículo 21 al 23. ¿Qué dijo el Señor Jesús ahí? Pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. Acuérdense que aquí al Señor le estaba recriminando: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Él entonces les dijo esto, nos enseñó esto. Dice: no, de adentro del corazón es todo lo malo que sale. Y algo curioso aquí que dice los pensamientos, ¿no? Y nosotros siempre teníamos relacionado los pensamientos que aquí se generan en la cabeza, en la mente, y de ahí salen. Pero el Señor Jesús nos enseña que es de aquí, ¿sí? De aquí sube aquí. Pensamos y actuamos y hablamos. Y Él dice que en el corazón se genera todo esto. Entonces esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra carne. Por eso se opone, por eso lucha contra el Espíritu Santo, porque la carne quiere hacer sus obras
y lucha contra el Espíritu Santo para que no se hagan los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, nuestra naturaleza, ¿sí?, siempre quiere hacer de las suyas, porque es lo natural, eso sale automáticamente. El Espíritu Santo se opone, pero la naturaleza pecaminosa nuestra también se opone. Entonces hay dos luchando allí dentro de nosotros. Tenemos dos fuerzas luchando dentro de nosotros, la una que quiere hacer el bien y la otra que quiere hacer el mal. ¿Sí? Y entonces Pablo describe que estas dos fuerzas siempre están en lucha, pero él no dice de que la carne es más que el Espíritu Santo, no, porque sabemos que el Espíritu Santo es poderoso y, como dije antes, Él espera nuestra actitud para poder obrar. Sí, Él es poderoso, solamente Él puede cambiarnos, solamente Él puede transformar nuestras vidas, pero nuestra actitud es la que va a permitir que recibamos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Y entonces aquí hay un caso que si nosotros tratamos de vencer nuestros deseos en nuestra naturaleza, jamás lo vamos a lograr. Jamás vamos a poder vencer, jamás vamos a poder. Es decir, yo no puedo decir, es que yo quiero hacer esto y voy a hacer esto y por mi fuerza y en mi fuerza lucho. No, tenemos que acudir al Espíritu Santo de Dios. Sí, la única manera de librarnos de nuestros malos deseos, de nuestras malas obras, o mejor dicho, de nuestras ruinas, porque hubo alguien quien dijo que debía haberse traducido mejor esto, las ruinas de la carne, porque la palabra obra en sí lleva un concepto de edificación, ¿no? Estoy haciendo una obra, usted está edificando, está construyendo, pero las obras que aquí nombra de la carne no nos construyen en nada a nosotros, al contrario, arruinan nuestra vida, ¿sí? Nos arruinan. Entonces, ¿cómo podemos librarnos de estas ruinas? ¿Cómo podemos librarnos de ese yo pecaminoso? Pues solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el único que puede obrar. Y así nos dice la palabra del Señor en Efesios 4:23 y 24 dice: en cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es el único, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir para que el Espíritu obre en nuestras vidas. Va a permitir que los pensamientos y actitudes renovadas. Es decir, yo no puedo, estando ya en el Señor, seguir con los mismos pensamientos que tenía en la vida antigua. Yo no puedo seguir con las mismas actitudes de mi vida que tenía en mi vida pasada antes de venir a Cristo, ahora. ¿Sí? Entonces, por eso aquí nos dice que debemos dejar renovar. Eso tiene que renovarse en nuestras vidas, ¿sí? Para que nuestra naturaleza vaya perdiendo fuerza y vaya tomando fuerza la nueva naturaleza, como nos dice aquí, que nos vistamos de la nueva naturaleza. Amén. Pero vemos también ahí que nos dice: ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, no hay libertad para llevar a cabo por las luchas que hay dentro de nosotros. Y ahora yo hago una pregunta. No hace falta que me la conteste, pero yo le pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuánto tiempo hace que usted le sirve al Señor? O mejor dicho, ¿cuántos años hace que usted se convirtió al Señor? Que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pues déjeme decirle que el tiempo o los años que tardamos en venir a los pies de Cristo, esos son los años que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa tiene más de experiencia sobre el yo espiritual, sobre el yo que acaba de nacer. En mi caso, ¿sí? En mi caso, 35 años lleva de experiencia ese yo carnal, ese yo de la naturaleza pecaminosa. 35 años frente
a los 11 del yo espiritual. Es decir, hay un adulto, un yo carnal que es adulto, 35 años, y un yo espiritual que es niño, 11 años. Algunos están sacando la cuenta, a ver cuántos tiene. Tengo 46 para que no se me distraiga, ¿vale? 46 años, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Que los años de experiencia te automatizan a hacer una cosa. Es decir, cuando una persona lleva haciendo tantos años una misma cosa, pues eso ya luego llega un tiempo de que es automáticamente lo haces, ¿sí? Automáticamente. Entonces, imagínese, en mi caso, 35 años viviendo conforme la corriente de este mundo. 35 años viviendo, llevando las costumbres de este mundo, la cultura de este mundo, dejándome llevar. 35 años, ya me voy a quitar 10, 35 años siendo infiel, y así un sinnúmero de cosas que se ha hecho por todos esos años. Entonces eso está ahí, eso está en mi naturaleza pecaminosa, está impregnado, y eso no hace falta que yo me preocupe por hacerlo, porque eso va a salir solito, solo va a salir, solo fluye. Yo me tengo que preocupar más bien porque no salga. Porque no, ¿por qué? Porque esa naturaleza está impregnada en eso. Mientras que el Espíritu Santo de Dios, pues, obra a través de nuestro espíritu, que es un bebecito que acaba de nacer, ¿sí? Recuerden que nuestra comunión con Dios es a través de nuestro espíritu, del yo espiritual. Entonces no vamos a poder tener una comunión genuina con el Señor si ese yo espiritual no está fortalecido, si ese yo espiritual no está alimentado. Entonces la experiencia del yo pecaminoso va a predominar, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué nos queda? Es de esforzarnos en la otra parte. Esto es como si a una persona, a un camarero, está trabajando 20 años en un bar de camarero, y luego le dice el jefe: mira, ahora aparte de camarero tú vas a trabajar de cocinero. Entonces este hombre, como lleva 20 años de camarero, eso es automático, él hace. Pero si pasa a ser cocinero, no va a ser lo mismo. Tendrá que entonces implicarse, invertir tiempo en aprender, en estudiar cómo cocino, cómo tengo que hacer para poder desarrollarlo. Pues aquí igual, llevamos tantos años de que hemos tardado en venir al Señor. Entonces en lo nuevo tenemos que aplicarnos, tenemos que poner hincapié en ello, esforzarnos porque eso siga adelante, y más bien lo demás dejarlo a un lado, ¿sí? Yo mientras meditaba esto, me acordaba de cuando trabajaba en la obra. Hubo un tiempo que trabajé con el hermano Walter, y pues yo veía al hermano Walter, ¿no? Que ahí en las reformas, en las paredes, él cogía el cemento y yo decía: qué facilito eso. Y en cuanto pues yo trabajaba de ayudante con él, y en cuanto yo tenía un huequito así, le decía: hermano Walter, esta es mi oportunidad para que me deje aprender, ¿de acuerdo? Para que me deje aprender, esta es mi oportunidad. Y yo iba y cogía, pues claro, yo digo, esto es fácil, pero de lo que tiraba a la pared ni la cuarta parte se quedaba, y todo caía al suelo, ¿sí? Y el hermano ya terminaba de hacer una pared y yo no empezaba abajo a hacer eso, y sudaba, y el hermano tan fácil. Entonces digo, esa es la experiencia, y yo me esforzaba por aprender. Entonces así tenemos que hacer, porque así es como obra, ¿no? Como nuestro espíritu, nuestro ser espiritual, el yo espiritual está bebé, está niño, y no tiene la experiencia frente al yo carnal. Entonces cuando nuestro yo espiritual está asimilando para obedecer a Dios, para adentrar en el tema de Dios y todo eso, la carne ya está volviendo. Esto como la canción de Chenoa, ¿no? ¿Cómo era? Cuando tú vas. Ahora, ahí la sabe, hermana, ahí la sabe. Sí, dice, le da 2 vueltas. ¿Por qué? Porque la carne está experimentada full, y el yo está todavía aprendiendo. Pero mucho menos si nosotros, como he dicho, si solo, usted imagínese, a nuestra carne le da de comer 3 veces al día, la alimenta día tras día, día tras día. ¿Y qué pasa con el yo espiritual?
¿sí? Una vez a la semana quizá, o 2 veces a la semana. Entonces, ese yo espiritual está débil y no puede enfrentarse al yo carnal. Y entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, ¿sí? Por eso habla aquí de las obras de la carne, dice esto, y nos recomienda, déjense guiar por el Espíritu. Entonces, nuestra meta no es de que entonces yo me tengo que poner a hacer esto, no. La clave es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto sucede en nuestras vidas, pero tranquila, no se decepcione, no sé, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Si estoy, no, tranquila. Mire lo que le sucedía al apóstol Pablo en Romanos 7, 17 al 27. Dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre, esta versión lo traduce, desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y se contesta en el 25, y es la guinda. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de su naturaleza. Dice, en mi naturaleza yo quiero hacer lo bueno, pienso hacer lo bueno, pero no lo hago. Mientras intento hacer lo bueno, la fallo. Está hablando de hacerlo en sus fuerzas, en su carne, pero luego por eso enfatiza, dice, pero gracias que Jesucristo, que en Él está todo, ¿sí? En Jesucristo. Entonces, esto tiene que servirnos de consuelo. ¿El consuelo en qué sentido? No en el sentido de decir, pues si al apóstol Pablo le pasaba, entonces a mí también, ¿cómo no me va a pasar? Y ya nos quedamos ahí tan a gustito, ¿no? Viviendo con acciones de nuestra carne. No en ese sentido, sino en el sentido del consuelo de que al apóstol también le pasaba. También tenía esas luchas, también tenía esa guerra dentro de él entre la carne y el espíritu. Pero vemos que él dice que en Cristo hay victoria. Entonces el consuelo nuestro es, si Pablo fue victorioso en eso, si Pablo salió victorioso, nosotros también podemos salir victoriosos de esta lucha que tenemos dentro de nosotros. ¿Gracias a quién? Al Señor Jesucristo. Amén. Eso tiene que ser el consuelo. Mire que aquí el apóstol nos da eso. Dice, yo también paso eso, esa lucha en mi mente, todo. Pero es Cristo quien nos ayuda a librarnos de todo ello. Amén, porque todos tenemos malos deseos, ¿sí? Todos tenemos malos pensamientos, como dice en el versículo que hemos leído de Gálatas 19 al 21, ¿sí? Ahí hemos leído todo lo malo que nuestra carne quiere y desea hacer. Pero nuestro deber es que no debemos, ¿sí? No debemos satisfacer esos malos deseos, esos malos pensamientos, ¿sí? Y para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, para que nos ayude, ¿sí? Porque estos deseos, ¿qué hacen? Involucrarnos aún en acciones demoníacas, ¿sí? Nos llevan a cometer pecados y perversidad en nuestra vida. Entonces estos pensamientos, estos malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, tenemos que evitarlos, tenemos que desecharlos de nuestra vida, ¿sí? Entonces las personas que no quieren hacer eso,
están mostrando que no tienen el don del Espíritu Santo. Porque hay personas que sí que se encuentran muy a gusto, muy contentas con las obras de la carne o con las ruinas de la carne. Muchas veces dicen, no, si Dios me hizo así, ya yo qué puedo hacer, yo sigo para adelante. No, eso no es así. Dios no te puso nada malo en tu vida. Amén. Mire lo que dice Colosenses. ¿Cuánto tiempo tengo, amados y amadas? Todo el día. Bueno, no se me duerma entonces, despiérteseme por favor. Vamos a ver, ¿no? Que ya queda poco. Mire, Colosenses 3, 1 al 13. Lo leo ahí rápidamente. Aquí nos habla de una vida nueva en Cristo y que lo que los cristianos debemos hacer. Y dice así, Colosenses 1 al 13. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Versículo 3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. ¡Qué privilegio! Versículo 5. Así que hagan morir todas las cosas, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Versículo 10. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a quién, a su Creador, y se aparezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o incivilizado, esclavo o libres. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Lo que nos da aquí la palabra del Señor, Colosenses 3. Y aquí podemos enfatizar 3 listas que nos da la palabra, ¿sí? 2 de ellas que impactan de manera negativa en nuestra vida y una de ellas de manera positiva, ¿sí? Y la primera la encontramos en el versículo 5, ¿sí? Que nos dice que con una orden directa, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Y esta lista, ¿sí? Esta lista tiene que ver con los pecados de actitud y conducta sexual que tienen efectos particularmente destructivos, tanto en una sociedad como en la iglesia de Cristo, ¿sí? Eso es lo que aquí está enseñándonos la palabra del Señor. Luego encontramos una segunda lista que está en el versículo 8 con otra orden directa, pero ahora es el momento de eliminar, ¿sí? Es el momento de eliminar. ¿Eliminar qué? De nuestras vidas, el enojo, la furia, el hablar mal, el mentir. Sí, y esta lista tiene que ver o se trata de los pecados que se cometen al hablar, de los pecados que cometemos con nuestra palabra, las mentiras. ¿Y cuántos saben que a través de nuestras palabras se daña a la gente, ¿sí? Se hiere a la gente, e incluso por causa de palabras hasta se pueden desatar guerras? ¿Se acuerdan el otro día de Trump con el coreano? Que ya se iban a guerra solo porque el uno dijo esto y el otro dijo lo otro. Imagínense, por 2 palabras.
Y esto tiene que ver, nos habla de esos pecados y nos dice que eliminemos eso de nuestra vida. Y la tercera lista, que esta es de manera positiva, que cómo debemos actuar los hijos de Dios, lo encontramos en los versículos 12 y 13. Y ahí también encontramos tres órdenes directas que dice: ustedes tienen que vestirse. ¿Vestirse de qué? De la nueva naturaleza. ¿Sí? Otra orden. En el versículo 13 dice: y sean, otra orden, compasivos con las faltas de los demás. Y perdonen. Recuerden que Cristo les perdonó a ustedes y nos da la otra orden. Así que ustedes deben perdonar a otros. Esta tercera lista tiene que ver con las actitudes y relaciones entre hijos de Dios. ¿Cómo debemos relacionarnos los hijos de Dios? ¿Sí? Y estas actitudes deben estar presentes en nosotros, ¿sí? Como el cuerpo de Cristo que somos. Somos un cuerpo de Cristo, y con lo cual estas actitudes tienen que estar presentes en nosotros. Y ya para ir terminando, no quiero obviar tampoco los versículos que no he mentado aquí en esta lista, que es el 1 y el 2 de Colosenses 3. Dice que aquí en el versículo 1 y 2 nos enseña que debemos fijar la mirada, ¿sí?, en las verdades del cielo. Que debemos fijar la mirada en las verdades del cielo. Esto significa que cada día nosotros podamos practicar y poner en práctica la prioridad del cielo, de lo que nos enseña el Señor, ¿sí? Y así dejar que nuestra vida, que Jesucristo forme nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Que el cielo llene nuestra mente de las acciones que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. ¿Y esto qué significa? Que debemos concentrarnos en el cielo, en Dios, en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo, y pensar menos o centrarnos menos en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Amén. Y el versículo 3 también nos dice que nuestra vida está escondida en Dios, que Dios guarda nuestra vida. Dios es que nos da la salvación. Así que, y esto no es solamente de una manera de esperanza a futuro, no, es un hecho presente también, que Dios hoy guarda tu vida y guarda mi vida. Dios nos tiene protegidos y cuidados de todo mal. Amén, en todo tiempo, y eso es en el presente también. Así que animémonos, ya que tenemos esta salvación de parte del Señor. Y en el versículo 10 también nos dice que nos vistamos de esa nueva naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, los cristianos, debemos actuar de acuerdo a nuestra fe, ¿sí? De acuerdo a nuestra fe tiene que ser nuestras actitudes, y ello conlleva a ser de buen testimonio en nuestras obras frente a los demás, tanto frente a los de la iglesia como los de fuera, ¿sí? Así es como debemos nosotros actuar en nuestra fe, y debemos también deshacer de toda inmoralidad y práctica maligna, ¿sí? Porque así podremos nosotros entregarnos más a las enseñanzas de nuestro Señor y ser guiados y recibir esa revelación por el Espíritu Santo de cómo Cristo guarda tu vida, cómo Cristo obra en tu vida para bien. Amén. Así que eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña en esto. Y hay un proceso, hay un aprendizaje, porque aquí habla de que tenemos que aprender de Cristo. ¿Sí? Entonces el cristiano siempre se ha dicho que los cristianos siempre estamos como en construcción, pero siempre estamos en aprendizaje. Siempre tenemos que aprender. Esto es a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros siempre tenemos que estar continuamente aprendiendo de la palabra del Señor, ¿sí? Aprendiendo de la palabra de Dios, porque así es como mientras más conozcamos de Jesús y su obra, es cuando más vamos nosotros a entender el propósito de Él en nuestras vidas, y sobre todo vamos a permitirle de que el Espíritu Santo obre con su fruto en nuestras vidas. Amén. Y el versículo 11 dice que ya no tiene que haber más distinciones o más, divisiones entre los hermanos, ¿sí?
Ya aquí dice que ya no, porque ahí dice así que ya no hay más gentil, ya no hay más griego, ya no hay hombre, mujer, ya todos. Ahí lo que importa es Cristo, y por eso entonces debemos aprender que entre nosotros los cristianos ya no hay más distinción de nacionalidades, no hay distinción de razas, distinción de estatus, de poder, de economía o de religión. No, todos somos unos en Cristo Jesús, porque Cristo es el que derribó y derriba toda barrera. Ante Dios no hay excepción de personas, no hace acepción de personas nuestro Dios. Por eso los cristianos estamos en esta vida para tender o para crear lazos de unidad y no muros de división, no muros que dividan. Por eso también es que nada nos tiene que impedir que podamos nosotros compartir el evangelio de Jesucristo hacia los demás, indiferentemente de quién sea la otra persona, ¿sí? No hay barreras, no hay muros. Amén.